Bueno, dos características que quiero resaltar. Estas formaciones políticas, dijimos, son en las prístinas o estados primarios porque son procesos autóctonos que no copian de nadie. Se dan en Egipto, en la conformación lo van a ver con el texto de Trigger, lo que él denomina los estados territoriales. Y en el caso de Mesopotamia, si bien tienen estos elementos que fuimos mencionando, territorio, población, ejercicio de un monopolio de la autoridad política en torno a un palacio, la capacidad de ser reconocidos al interior de la población como hacia el exterior y la relación con una fundamentación del poder, la forma no va a ser de Estado territorial, sino que lo que se llama la red de ciudades-estados, que en Trigger lo van a trabajar mucho en uno de los trabajos prácticos. Dos palabritas, un Estado territorial es un amplio territorio que reconoce en torno al Valle del Nilo, lo mismo van a hacer los incas, por ejemplo, la emergencia de una autoridad política centrada en un solo palacio, en una sola autoridad que va a gobernar sobre esta amplia extensión territorial, un poco la modalidad nuestra, ¿no? Y va a estar para su administración organizada en divisiones regionales. En cambio, en Mesopotamia, los súmeros van a organizar en ciudades-estado, donde cada ciudad tiene su propio palacio, su propio gobernante, y al interior de cada ciudad-estado reproduce estas prácticas que vamos a trabajar a continuación. Es decir, hay tantos palacios como ciudades-estados existen en Mesopotamia. Cada una tiene autonomía política y cada una entiende que su gobernante es un elegido por los dioses. Ahora bien, cuando hablamos de ciudad-estado, no solamente estamos hablando del surgimiento de un casco urbano, sino que toda conformación de una sociedad con lógica estatal reconoce que hay una dimensión urbana donde se asienta el palacio, donde se asienta el templo, donde se da la localización de los funcionarios y de todas las prácticas que tienen que ver con el ejercicio de sus roles para el palacio. Y a su vez, cada una de estas formaciones políticas tiene un territorio que la rodea. En el caso de Egipto es amplio, y en el caso de las ciudades-estados es más limitada a la urbe que la rodea, pero que hay un campo que forma parte de esa organización estatal y que es la que provee de las materias primas y del alimento que abastece a toda la comunidad. Entonces, en cuanto a la población, nosotros empezamos a ver primero una especialización productiva. Los urbanos que se dedican a la administración y a la transformación de materias primas en los distintos talleres y almacenes, y por afuera ahí está la organización rural que se especializa en la producción de alimentos. Esto a mayor escala en un estado territorial y a menor escala en una ciudad-estado, donde cada ciudad-estado reproduce este modelo dual, la forma urbana y la forma rural que la abastece. Pero la ciudad-estado es la conformación de estas dos partes, donde es central la presencia del palacio y del templo. Lo mismo en Egipto, pero que va a tener otra escala. ¿Qué otra forma de organización de la población que podría ser común para los dos? Que la población empieza a jerarquizarse y a especializarse en oficios y a jerarquizarse en esto que conocemos como las pirámides, ¿no? de organización social, donde entendemos que en la parte superior está la élite vinculada a un gobernante, y ese gobernante conectado con las divinidades, y por debajo de la élite se encuentran una serie de oficios importantes con sus propias jerarquías, que estos oficios se pueden dar los vinculados a las acciones militares, los vinculados a las artesanías, a los mercaderes, a quienes se dedican al culto, y por debajo hay todo el grupo de comunidades campesinas que están establecidas en el ámbito rural, y el tema de la esclavitud no es lo que conforma el escalón inferior, porque en el caso del Antiguo Oriente la esclavitud tiene otra dinámica distinta a como podríamos pensar en el caso de Estados Unidos en la época colonial, en el siglo
17, 18, sino que acá la esclavitud muchas veces son esclavitud por deudas o son esclavos domésticos, muchas veces los esclavos tienen acceso a la escritura o a bienes que no lo tienen las comunidades de aldea. Entonces, esa pirámide que muchas veces vemos que se reproduce en los manuales tiene una lógica distinta, que después yo les armo algo y les explico algo. Algo que me interesa rescatar es que también en esto de la población, lo que yo hablé del parentesco, recuerden que hay un parentesco al interior de las comunidades y otro que se empieza a construir, que le da pertenencia a los grupos de élite y al rey, que lo vinculan con los grupos de élite, pero a él en particular con las divinidades que están por encima de él. Hay algo que los textos de Campano van a trabajar mucho, es que dice que en toda formación, lo vemos en el parentesco, en la parental, y lo vamos a ver en esta estatal, lo que las caracterizan son las prácticas que se ejercen. En la parental, la práctica de la reciprocidad, del parentesco, y en esta es lo que él va a trabajar en un artículo que les va a dar a Silvana, es la red de prácticas estatales. En ellas es el control sobre el territorio, el ejercicio de las obligaciones que puede imponer a la sociedad, es la necesaria cumplimiento de la ritualidad, es la entrega de tierras, es decir, hay una serie de prácticas que después los van a ir trabajando con Silvana y que ya de alguna manera vamos desglosando. Entonces, lo que a nosotros nos importa es que en la lógica parental no hay en el Antiguo Egipto un edificio que dijera, como dice Campano, oficina estatal, sino que lo que a nosotros nos hace diferenciar de otras formas de organización es que se ejercen prácticas que vamos a observar que en este sentido que de imponer obligaciones y acciones a la población, que esto es lo que la hace diferente de las formas parentales. Y cuando Silvana trabaje el momento de los imperios, vamos a hablar de prácticas imperiales, donde la imposición no es al interior de la población del reino, del territorio que se domina, sino que estas imposiciones o estas obligaciones se van a ejercer hacia otros palacios. ¿Entienden la diferencia? Bien, saben que cualquier duda pueden preguntar a través del chat.